Bien, ahora sí, les pido que abran sus Biblias en Hechos 26. Hechos, capítulo 26. Este domingo estaremos predicando 25 y 26. Pero solo quiero que leamos a partir del capítulo 26, versículo 9, hasta el versículo 18. Dice el apóstol Pablo: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecidos en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Alguna vez tú has pensado en todos los elementos que entran en acción para que un avión aterrice bien en su destino? Muchos de nosotros tomamos vuelos y probablemente no pensamos en eso, pero para que un avión pueda aterrizar bien, hay muchos elementos en juego. Por un lado, obviamente, está la pericia del piloto, el motor, el tren de aterrizaje, las luces de la pista, los instrumentos de cabina, la torre de control, incluso la cantidad necesaria de combustible. Todo eso. Pero hay un elemento en el que casi nunca pensamos: el controlador aéreo. ¿Alguna vez tú has visto una pantalla de los aviones que están en el aire al mismo tiempo? El controlador aéreo es el director de orquesta del aire, porque una de sus funciones principales, y no es la única, pero una de sus funciones principales es guiar a los aviones en el aire, miles de aviones al mismo tiempo, para que no choquen entre sí. Es un trabajo vital porque el tráfico aéreo es extraordinariamente complejo. Son miles de aviones. De hecho, recientemente en el año 2024 creo que se rompió el récord. Eran como 14,000 aviones al mismo tiempo. Es algo increíble. Bueno, en un nivel infinitamente superior, la providencia de Dios es muy similar a los controladores aéreos. No la vemos, no la oímos, pero está controlando a la perfección miles de millones de eventos, interactuando entre sí y llevando a cumplimiento sus propósitos buenos, soberanos, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. La providencia de Dios. La palabra providencia lo que significa es ver de antemano para resolver las cosas.
En el caso de Dios, es la supervisión de Dios sobre toda su creación para que las cosas sucedan de cierta manera. Esta providencia se hace muy evidente en el pasaje que nosotros vamos a considerar en esta mañana. Capítulo 25, capítulo 26 del libro de los Hechos. El capítulo 25 del libro de los Hechos es como el Esther del Nuevo Testamento. ¿Qué característica particular tiene el libro de Esther? Que no menciona el nombre de Dios. Bueno, en el capítulo 25 del libro de los Hechos no se menciona el nombre de Dios. Está ausente. Sin embargo, lo que vemos en este capítulo es que Él está moviendo los hilos de su providencia en la vida y ministerio del apóstol Pablo. En todo este relato encontramos estrategias políticas, la burocracia romana, las tramas de los judíos, audiencias en los tribunales, son muchas cosas. Pero detrás de ese escenario está el Dios que parece ausente, pero está cumpliendo lo que Jesús le dijo a Pablo en Hechos capítulo 23 versículo 11. Ese es el motivo, el centro de lo que está guiando estos capítulos. Como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y a través de todos esos eventos, déjenme ponerlo de esta forma, a través de todos esos eventos, Jesús estaba preparando una pista de aterrizaje para que el evangelio llegara a los poderosos en Roma y luego al corazón mismo del imperio, el controlador aéreo. Podemos dividir este relato en 4 grandes escenas. En la primera vemos que Dios frustra el mal y encarrila el evangelio hacia el destino trazado por Él. Dios frustra el mal y está encarrilando el evangelio hacia el destino trazado por Él. Vean el versículo 27 del capítulo anterior, es importante para ver el contexto. Hechos 24, 27 y 25, 1. Pero transcurrido 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix y deseando hacer un favor, la palabra favor aparece 3 veces en este pasaje, para hacerle un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Festo entonces, 3 días después de haber llegado a la provincia, subió a Jerusalén desde Cesarea. Festo había sido enviado por Roma a sustituir a Félix, que dejó un desastre en la región de Judea, que incluye la ciudad de Cesarea. Y tan pronto llega a Judea, Festo decide subir a Jerusalén para tratar de estar en buenos términos con los judíos. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los judíos más influyentes le presentaron acusaciones contra Pablo e instaban a Festo pidiéndole contra Pablo el favor, otra vez la palabra, el favor de que lo hiciera traer a Jerusalén. Supuestamente, vamos a juzgar el caso aquí, preparando ellos al mismo tiempo una emboscada para matarlo en el camino. Mis hermanos, han pasado 2 años. Pablo está preso en Cesarea, en arresto domiciliario. Pero el odio de estos judíos no se ha calmado ni un poquito. Este es por lo menos, el 8º intento de asesinar a Pablo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos hasta aquí. El 8º intento de asesinato contra Pablo. Ahora, Festo, que tenía una mentalidad muy diferente a la de Félix, era un hombre más apegado a la ley romana, quería favorecer a los judíos, pero sabía que no podía acceder a su petición por un asunto de jurisdicción. Pablo estaba en custodia en la ciudad de Cesarea. Así que lo que hace Festo es decir a los judíos: no puedo traer a Pablo a Jerusalén, pero si ustedes quieren, desciendan conmigo a Cesarea y acusen a Pablo delante de mí. Versículo 7. Cuando éste llegó,
a Cesarea, y los judíos también, los judíos que habían descendido de Jerusalén presentando contra él, cuando éste llegó, los rodearon los judíos que habían descendido de Jerusalén, presentando contra él, contra Pablo, muchas y graves acusaciones que no podían probar. Mientras Pablo decía en defensa propia: no he cometido ningún delito. Noten que en el versículo 7 no dice de qué estaban acusando los judíos a Pablo, pero en la defensa de Pablo tenemos una idea. Yo no he cometido ningún delito ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Ahora han entrado en juego al emperador. O sea, ellos quieren presentar a Pablo como un revolucionario, como una persona que está creando problemas contra el emperador. Sin embargo, dice el texto, ellos no podían probar las acusaciones. Versículo 9. Pero Festo, queriendo hacer un favor, otra vez, a los judíos. Es como si Lucas nos estuviera diciendo: ¿se dan cuenta que no había manera de que Pablo tuviera un juicio justo en Cesarea? Mientras los judíos estuvieran cerca, Pablo no iba a tener un juicio justo, porque los gobernadores querían estar en buena con los judíos. Así que dice: pero Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, respondió a Pablo y dijo: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén y a ser juzgado delante de mí por estas acusaciones? Fíjense, Festo sabe que los judíos no pueden probar los cargos que tienen contra Pablo, pero al mismo tiempo quiere congraciarse con ellos. ¿Qué debieron haber hecho los gobernadores romanos? Soltar a Pablo, pero lo mantienen preso. ¿Quieres ir a Jerusalén?, dice Pablo. De ninguna manera. Y Pablo apela al César. Vean el versículo 11. Si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de estas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo, habiendo deliberado con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Ahora yo necesito explicarles un poco de historia aquí. En un caso como este, cuando un ciudadano romano estaba siendo acusado de un delito que podía llevarlo a la muerte, el ciudadano romano tenía la potestad de apelar para que su causa fuera juzgada por el mismo emperador. Ahora, cuando yo leía este pasaje, no podía dejar de maravillarme de nuevo en la providencia de Dios. Mis hermanos, ¿cómo fue que Pablo llegó a ser ciudadano romano? Bueno, en Hechos capítulo 22 dice que él era ciudadano de nacimiento. Versículo 28, 22-28. Eso quiere decir que antes de que Pablo naciera, Dios en su providencia se las ingenió para que el papá de Pablo viniera a ser ciudadano romano. Y déjeme decirle que eso era un privilegio muy raro, muy extraño, que un judío obtuviera la ciudadanía. No sabemos qué fue lo que hizo la familia de Pablo para que le dieran ese privilegio, pero fíjense cómo Dios se anticipó antes de que Pablo naciera para que le dieran la ciudadanía al papá, de manera que Pablo tuviera la ciudadanía de nacimiento. Y sin Pablo saberlo, todo eso iba a repercutir más adelante para proteger a Pablo y para abrirle puertas para que predicara el evangelio. Yo no sé cuántas veces tú has pensado en esto, pero Dios, antes de que tú nacieras, mucho antes de que tú nacieras, fue arreglando el escenario para muchas cosas que están pasando en tu vida ahora, y tú ni creyente eras. Esa es la providencia de Dios. Una vez que apela al César, Festo debe remitir el caso a Roma. Y aquí hay un detalle importantísimo. Debe remitir al preso, en este caso a Pablo, con una carta, con un escrito detallando los cargos específicos. El problema es que Festo no entiende bien cuáles son los cargos. O sea, él sabe que a Pablo lo quieren matar, pero él no entiende bien el asunto.
Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato. Primero recuerden, Dios frustra el mal y va encarrilando el evangelio hacia donde Él quiere. Pero en segundo lugar, vemos en este pasaje que Dios usa la ignorancia y el cálculo político de un procurador romano para llevar el evangelio a los reyes. Lo vamos a ver ahora. Dios usa primero la ignorancia, Festo no entiende, pero también el cálculo político. Él quiere congraciarse con los judíos, no lo olviden. Y detrás de todo eso, Dios en su providencia está moviendo los hilos para que Pablo pueda predicarle el evangelio a reyes, porque eso fue profetizado en Hechos capítulo 9 versículo 15. Cuando Pablo se convirtió y Dios se le aparece a Ananías, ¿recuerdan? Ve que Pablo está orando y Ananías dice: Pablo, el perseguidor, dice: no te preocupes, él cambió, fue transformado y yo lo voy a usar para llevar el evangelio delante de reyes y delante de los gentiles. De nuevo la providencia divina en acción. Capítulo 25 versículo 13. Pasados varios días, fíjense, la situación está tensa. Pablo sigue preso, Festo no sabe qué escribir, se quiere congraciar con los judíos, pero no tiene pruebas contra Pablo. Pasados varios días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y resulta que fueron a saludar a Festo. Como estuvieron allí muchos días, Festo presentó el caso de Pablo ante el rey diciendo: hay un hombre preso que Félix dejó preso, acerca del cual, estando yo en Jerusalén, los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo sentencia condenatoria contra él. ¿Se dan cuenta, hermanos, aquí de nuevo la providencia de Dios? Pablo está en arresto domiciliario y, como dirían algunos, por casualidad de la vida, resulta que Agripa y Berenice deciden ir a Cesarea y obviamente deciden ir a saludar a Festo. Y por casualidad de la vida, Festo le dice a Agripa en una conversación casual: óyeme, yo tengo un lío aquí con un preso complicado. Los judíos lo quieren matar, pero yo no entiendo todavía de qué que lo están acusando. Agripa y Berenice eran hermanos, hijos de Agripa primero. Herodes Agripa primero es el Herodes que murió comido de gusanos en Hechos capítulo 12. Eran sobrinos de Herodías, la que pidió en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, junto con Salomé, que a su vez se casó con su tío Antipas, que también era tío de estos dos, y al mismo tiempo eran bisnietos de Herodes el Grande, el mismo Herodes que mandó a matar los niños cuando Jesús nació. O sea, era una familia ejemplar. Y estos dos, Herodes Agripa y Berenice, que eran hermanos, no eran de lo más buena gente que digamos. De hecho, había muchos rumores en Roma de que la relación entre ellos era rara, entre estos dos hermanos. Así que, al igual que muchos en su familia, ambos tenían una moral muy cuestionable. Ahora, es importante aclarar que Herodes y Berenice descendían de una familia judía, mitad judía, lo que implicaba que estaban muy familiarizados con el judaísmo. Dado que Festo no entiende bien de qué se acusa a Pablo, la visita de Agripa y de Berenice fue muy providencial para que Festo los involucrara en el caso de Pablo y se expusieran al evangelio. Ustedes están dando cuenta todos los hilos que Dios ha movido para que se cumpla Hechos 9:15. Él va a predicar el evangelio delante de reyes. Todo eso está envuelto aquí.
Festo le relata todo lo que había sucedido hasta ese momento cuando él llegó a Cesarea y el problema que implicaba para él este caso. Versículo 18, del capítulo 25. Me salté una parte. Versículo 18. Dice: y levantándose los acusadores, presentaban acusaciones contra él, pero no de la clase de crímenes que yo suponía, sino que simplemente tenían contra él ciertas cuestiones sobre su propia religión y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Pero estando yo perplejo cómo investigar estas cuestiones, le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado de estas cosas allá. Pero como Pablo apeló que se lo tuviera bajo custodia para que el emperador diera el fallo, ordené que continuase bajo custodia hasta que yo lo enviara al César. Entonces Agripa dijo a Festo: a mí también me gustaría oír al hombre. Mañana, dijo Festo, lo oirás. O sea, Dios también obró en el corazón de Agripa para que le molestara un gusanito y dijera: oye, ¿sabe qué? A mí me gustaría oír a Pablo, oír a ese hombre. Ahora, me llama muchísimo la atención cómo Lucas va relatando la historia, porque lo único que Festo había sacado en claro era que los cargos contra Pablo giraban en torno a ciertas cuestiones religiosas y sobre cierto Jesús ya muerto, de quien Pablo afirmaba que estaba vivo. Noten, mis hermanos y amigos que están de visita hoy aquí, noten cómo Festo ha reducido a cuestión religiosa el evento más trascendental de toda la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, como si esto fuera un asunto de opinión personal. Fíjense, el problema es que Pablo opina que Jesús está vivo y los judíos opinan que no es así. Es un asunto de opinión. No, mi amigo, óyeme, la resurrección de Jesús no es un asunto de opiniones. Es un hecho histórico que cambió por completo la historia del mundo. Por completo. Si Jesús resucitó, eso quiere decir que Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que por amor a nosotros se hizo hombre para vivir la vida de perfecta obediencia que ni tú ni yo podemos vivir, y luego morir en la cruz del Calvario, la muerte que tú y yo merecemos morir. Si Jesús resucitó, mi amigo, tú no tienes otra opción que doblar tus rodillas delante de Él y reconocerle como Señor y Salvador. Pero Festo no está interesado en averiguar la veracidad de este evento histórico, sino en escribirle un reporte al César. Ese era todo su problema, un problema burocrático. De paso, el César no era nada más y nada menos que Nerón en ese momento, que aunque todavía estaba bajo la influencia de Séneca, el filósofo, y todavía Séneca podía controlarlo un poco, ya Nerón había comenzado a dar muestras de locura. De hecho, mandó a matar a su mamá, Agripina. Era un tipo de cuidado. Estos Herodes eran una maravilla. Agripa se interesa en el caso de Pablo, y Pablo comparece ante él, versículo 23. Así que el día siguiente, cuando Agripa y Berenice entraron al auditorio en medio de gran pompa, acompañados por los comandantes y los hombres importantes de la ciudad, por orden de Festo, fue traído Pablo. Y dice Lucas, entraron con gran pompa. Ustedes se pueden imaginar
¿verdad?, a Agripa y a Berenice con su manto escarlata, con esa cinta de oro que se ponían en la cabeza, con el sello, el anillo de sello. Y obviamente Festo no se podía quedar atrás, tenía que estar más o menos a la altura. Aquello fue un espectáculo de alta costura de aquella época. En el año 2017, cuando fuimos a Jerusalén, a Israel, tuvimos la oportunidad de ir al mismo lugar donde juzgaron a Pablo. Y fue interesante, estábamos en Cesarea Marítima. Es un salón más o menos como de 230 metros cuadrados. Caben entre 120 o 200 personas, depende si están sentados o si están de pie. Y podemos calcular que entre los soldados de alto rango, los oficiales de alto rango, los tribunos militares, las personalidades distinguidas de la ciudad, aquí habían 100 y pico de personas. Y de repente, si estuviéramos viendo una película, la luz no se enfoca en toda la pompa de los reyes, gobernadores, militares. Se enfoca en un preso que llega probablemente con una ropa raída y en cadenas, pero resulta que ese preso es el protagonista de la historia. O para decirlo con más precisión, resulta que Jesucristo es el protagonista de la historia y Pablo es su siervo. Así que, ¿se dan cuenta cómo Dios se las ingenió para que toda esa gente tuviera que escuchar a Pablo? Escuchar el evangelio de su boca. Versículo 24. Y Festo dijo: Rey Agripa y todos los demás aquí presentes con nosotros, aquí veis a este hombre, acerca de quien toda la multitud de los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, me hizo una petición, declarando a gritos que no debe vivir más. ¿Se dan cuenta del odio? Pero yo encontré que no había hecho nada digno de muerte, y como él mismo apeló al emperador, he decidido enviarlo. Pero no tengo nada definido sobre él para escribirle a mi señor. Por eso lo he traído ante vosotros, y especialmente ante ti, Rey Agripa, para que después de que se le interrogue yo tenga algo que escribir, porque me parece absurdo enviar a un preso y no informar también de los cargos en su contra. Eso nos lleva ahora a la tercera escena de nuestro relato. Dios convierte una sala de audiencia en un púlpito. Mis hermanos, nosotros siempre debemos estar listos y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, el apóstol Pablo tenía a Jesús en el centro de su mente y en su corazón, y él no podía perder la oportunidad. Fíjense que Pablo no defendió su causa para que lo sacaran libre. Pablo aprovechó el momento para predicar el nombre de Jesucristo. Hechos 26:1. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo las manos, comenzó su defensa. Y ahora, a partir de ahora, Pablo primero reconoce que el rey está bien informado de las costumbres y controversias de los judíos, y le dice: oh Rey Agripa, yo me siento afortunado de poder traer mi causa delante de ti. Luego menciona que los judíos conocían muy bien quién era él antes de su conversión. Y voy a explicarles en un momento, porque mis hermanos, déjenme decir una cosa, esta defensa fue brillante. Les voy a explicar en un momento por qué esto era importante, pero noten lo que dice el versículo 4 del capítulo 26. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. O sea, lo primero que hace Pablo es decir: ellos saben muy bien quién era yo.
antes de convertirme a Cristo. Y cómo yo fui criado, ellos me conocen. De hecho, Pablo era famoso en su tiempo porque era alumno de Gamaliel. O sea, es como decir en el día de hoy, ese tipo estudió en Harvard, y ya, o en Oxford, en Cambridge. O sea, ya la gente sabe. Pablo era famoso, era conocido. Y ahora Pablo va a conectar su historia con la resurrección de Jesús, porque ese es el punto aquí. Versículo 6. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Lo que Pablo está diciendo aquí es que todas las promesas de Dios en el antiguo pacto están atadas a la resurrección de Jesús. Dios le prometió a Abraham bendecir a todas las naciones por medio de un descendiente suyo. Dios le prometió a David un reino eterno. Por medio de los profetas prometió un nuevo pacto en el que proveería perdón de los pecados y al Espíritu Santo morando en medio de su pueblo. La resurrección de Jesús es el sí y el amén de Dios a todas esas promesas, como dice Pablo en 2 Corintios 1:20. La cruz canceló nuestra deuda y la tumba vacía es el sello de aceptación que confirma el pago que fue aceptado por Dios. Miren, si Jesús se hubiera quedado en la tumba, ninguna de esas promesas habrían tenido cumplimiento. Pero Él resucitó, lo que significa que el reino ya fue inaugurado, que el perdón de los pecados está disponible para todos los que creen en Él y que la nueva creación ya está penetrando en este mundo a través de pecadores transformados, como sucedió con Pablo. Y ahí es que se conecta lo que Pablo ha dicho anteriormente. Los judíos saben muy bien quién era yo. Que expliquen ahora mi transformación. O sea, Pablo está diciendo, estos judíos conocen bien cómo era mi vida antes de mi conversión. Ellos saben que yo era fariseo, la secta más estricta de mi religión, que tenía tanto celo religioso que llegué a ser un perseguidor implacable. Yo creía de todo corazón que era mi deber detener el cristianismo como diera lugar. Versículo 10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. ¿Ustedes se imaginan a Pablo? No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y la implicación aquí es que no lo logró muchas veces. Hermanos, Pablo tomaba a los cristianos que encontraba en las sinagogas, los mandaba a azotar hasta que maldijeran el nombre de Jesús. Eso era Pablo. Y él está diciendo, estos judíos me conocen, ellos saben quién era yo. ¿Cómo explicar el cambio tan profundo experimentado por Pablo? Hay una sola explicación. El Cristo resucitado se encontró con él camino a Damasco. Esa es la explicación. Versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Noten que esto no fue una visión privada, eso lo vieron también todos los que andaban con Pablo. Esto fue público. Y después de que todos caímos al suelo,
Oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo sabe muy bien que quien está hablando con él es Dios mismo. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, que conocía muy bien el Antiguo Testamento, sabía que esa luz más brillante que el sol no podía ser otra cosa que la gloria de Dios. Él sabía que la voz que le hablaba tenía que ser la voz de Dios mismo. De ahí su pregunta: ¿quién eres, Señor? Ahora, ¿no tiene algo interesante aquí, mis hermanos? Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Se dieron cuenta? Pablo no pregunta primero: ¿qué tú quieres de mí? La primera pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Saben por qué? Porque el cristianismo no comienza con una lista de deberes, de cosas que tú debes hacer. El cristianismo comienza con una persona. Una persona. Lo importante aquí es: ¿quién eres tú? No comienza, oye mi amigo, el cristianismo no comienza con lo que tú tienes que hacer. El cristianismo comienza con lo que Él ya hizo para salvar a pecadores como tú y como yo. Y la respuesta de Jesús tiene que haber partido a Pablo en dos. Pablo, ¿saben quién soy yo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se dan cuenta? Pablo en un instante acaba de enterarse de tres cosas. En primer lugar, que Jesús estaba vivo. En segundo lugar, que Él es el Rey de Gloria. Y en tercer lugar, que los cristianos estamos tan íntimamente unidos a Jesús que perseguirnos a nosotros es perseguirlo a Él. En un instante Pablo acaba de darse cuenta que ha estado peleando contra Jehová de los ejércitos. Mi amigo, oye muy bien, el cambio de Pablo no se debió a un trastorno psicológico provocado por la culpa. No, óyeme, antes de su encuentro con Jesús, Pablo no tenía remordimiento alguno. Él creía que era su deber. Él creía que él estaba trabajando para Dios, persiguiendo a los cristianos. No, mi amigo, óyeme. La única explicación para el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento es muy sencilla. Ese asesino perseguidor se encontró con Jesucristo mismo camino a Damasco y él cambió su corazón. Y ahora Cristo le va a dar a Pablo una nueva agenda. Él tenía su agenda de los principales sacerdotes: perseguir a los cristianos. Ahora Jesús le dice: Pablo, dame tu agenda. Ahora toma esta es tu nueva agenda. Para esto vas a vivir hasta que te mueras. ¿Qué vas a hacer? Versículo 16. Pero levántate y ponte en pie. No tengo el tiempo para mostrar eso, pero esas son las mismas palabras que le dijo Dios a Ezequiel en Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Es como si Pablo estuviera siendo comparado aquí con los profetas del Antiguo Testamento. Ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Desde que Pablo se convirtió, Cristo le dijo: óyeme bien, te van a perseguir, yo te voy a cuidar hasta que tú cumplas la tarea que yo te encomendé. Versículo 18. Para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. La implicación de estos versículos es muy clara. El hombre no regenerado está ciego, está viviendo en oscuridad, bajo el dominio de Satanás,
sumido en la culpa y la condenación y fuera de la herencia de los que Dios ha santificado o apartado para sí. Pero ahora Jesús está comisionando a Pablo para que abra los ojos de los ciegos, de modo que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al de Dios, y para que reciban por la fe en su nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. De paso, noten que la nueva vida en Cristo implica estar en la nueva comunidad de Cristo. ¿Se dieron cuenta? Convertirse es ser parte del pueblo de Dios. En otras palabras, escuchen esto con atención. Lo que Cristo le está diciendo es: Pablo, yo te voy a usar a ti para hacer una obra sobrenatural, porque tú vas a abrir los ojos de los ciegos, y cuando ellos abran sus ojos va a pasar todo lo que está aquí. Y alguien puede preguntarse: ¿cómo que Pablo va a abrir los ojos de los ciegos? ¿Quién tiene poder para hacer eso? Nadie. Pablo no tenía ningún poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo podemos explicar esto? Wow, hermanos, esto es glorioso, porque la explicación la da el mismo Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. Noten la similitud entre Hechos 26 y 2 Corintios 4. Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dieron cuenta los mismos elementos? El pecador está ciego, vive en oscuridad, bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición, usando instrumentos humanos. Y Pablo dice en ese mismo pasaje: a pesar de que el pecador está ciego, Jesús me envió a predicar. ¿Y para qué Jesús te envió a predicar la palabra? ¿Para qué te mandó a predicar el evangelio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mis hermanos, por favor, escuchen esto, porque esto es glorioso. El creador del universo usa una boca humana para proclamar la gloria, la belleza, la hermosura de Jesucristo en el evangelio. Y usando una boca humana, Él hace que la gloria de ese Cristo brille en tu corazón. Así fue que tú te convertiste. Vamos en un momento a participar de la cena del Señor. Este es un buen momento para decir: wow, Señor, gracias por haberme abierto los ojos. Yo estaba ciego. Óyeme bien, mi amigo, eso es la conversión. La conversión no es simplemente meterse en un club religioso llamado la iglesia. Dígame cuál es la lista de cosas que yo tengo que dejar de hacer, o las cosas que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son los reglamentos de este club religioso? No, esto no es un club. Convertirse a Cristo es algo 1000 veces más profundo. Es ver la gloria de Jesucristo en el evangelio, y al verla, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Aleluya. Eso es convertirse. Gloria a Dios. Tú comienzas a ver a tu antiguo amo como un monstruo. Wow, yo estaba en manos de un monstruo. ¿Sabes, mi amigo, por qué tú crees que tú eres libre? El pecador cree que está libre porque Satanás se las ingenia para obrar a través de tus deseos, para que tú quieras seguir pecando y de esa manera mantenerte en tu condenación. Y tú crees que eres libre. Pero ¿qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Nos arrastraba el río como peces muertos. Oh, pero cuando
Dios por su palabra abre nuestros ojos, comenzamos a ver al diablo como un monstruo y a rechazar todo lo que él representa. Por primera vez estamos libres de culpa porque sabemos que hemos sido perdonados por medio de la fe en Jesús. Ahora sabemos que pertenecemos al pueblo de los santificados por Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? Hay un sentido en el que todo el pueblo de Dios, tú y yo, todo el pueblo de Dios, tenemos la misma comisión que se le dio a Pablo. ¿Qué dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9? Cómo Pedro describe la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óyeme, mi hermano, si Dios abrió tus ojos para que vieras la suprema belleza y el supremo valor de Jesús, es para que ahora lo proclames. Nosotros proclamamos y Dios alumbra corazones. Así funciona. ¿Qué hizo Pablo cuando Cristo le dio una encomienda nueva? De inmediato ponerse en eso, en la misión, versículo 19. Por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. No fui desobediente. Y en los versículos siguientes Pablo hace un breve recuento de su labor, a la vez que conecta su predicación con el Antiguo Testamento. Vean el versículo 22. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Yo no estoy inventando una nueva religión, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Esto es impresionante porque Pablo acaba de dar un giro a la audiencia, colocando a sus acusadores en el banquillo de los acusados. ¿Se dieron cuenta? Si estos judíos que me están acusando realmente creyeran en sus escrituras, habrían creído en Jesús, porque Él es el centro de todo este libro. Si le creyeran a Moisés, si le creyeran a los profetas, habrían creído en Jesús. Así que realmente el problema de ellos es que son malos judíos. ¿Qué giro más brillante? O sea, Pablo está diciendo, en toda esta sala, el más judío aquí soy yo, porque yo sí creo lo que dice este libro, y precisamente por eso creo en Jesús. Fue una defensa magistral. ¿Cómo reaccionaron sus jueces? Bueno, muy brevemente, esto nos lleva a la última escena del relato. Dios confronta a los corazones, dejando a los poderosos sin excusa. Dios confronta a los corazones dejando a los poderosos sin excusa. Versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Óyeme, con el inconverso uno nunca gana. ¿Ustedes se acuerdan de que acusaron a Pablo en Atenas? De ser un loco ignorante. Y ahora aquí lo están acusando de ser loco por su cultura. Es palo si boga y palo si no boga. Pablo resalta la racionalidad de su mensaje para luego dirigirse directamente al rey. Versículo 25. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey, ahora está apuntando al rey, entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. ¿Saben qué ha pasado aquí? Que el acusado se ha convertido en juez. Él ha puesto a los judíos y a Agripa en el banquillo de los acusados. Agripa conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. De hecho, a él se le dio la potestad de poner sacerdotes en Jerusalén. Era muy instruido y podía constatar si lo que Pablo decía era cierto, pero en cambio
en su orgullo. Y yo espero, mi amigo, que si tú estás aquí en esta mañana, no te dejes atrapar por tu orgullo, como le pasó a Agripa. Para no tener que humillarse, responde con una respuesta ambigua. Versículo 29. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y aquí no sabemos a qué se refiere. El texto es difícil de traducir. Puede ser: por poco me persuades, o puede ser: ¿y tú crees que con tan poco me vas a persuadir? No sabemos, de verdad, yo no sé, por más que lo investigué, no entiendo del todo cuál de las dos opciones son. Lo que sí está claro es que está evadiendo la pregunta. Pero Pablo vuelve a la carga. Versículo 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios, que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal como soy, a excepción de estas cadenas. Pablo les está diciendo: ustedes no tienen ni idea del privilegio que tengo yo, preso en una cárcel, encadenado. Yo soy más libre que todos ustedes y tengo más gloria a mi disposición. Ojalá ustedes estuvieran en mi posición, excepto por estas cadenas. Fue un mensaje poderoso, pero como pasa muchas veces aquí en la iglesia los domingos, los gobernantes decidieron rechazarlo. Versículo 30. Entonces el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban, noten esto, hablaban entre ellos. O sea, no quisieron decir nada públicamente, no quisieron meterse en problemas, pero hablando entre ellos decían: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Cualquiera diría: wow, Pablo estaba en manos de hombres muy corruptos. No, lo que demuestra esta historia es que Pablo no estaba en manos del poder de Roma. Pablo estaba en las manos del Dios de la providencia, del Dios de la providencia, que está usando las decisiones de estos hombres para llevar a cabo su plan de enviar a Pablo al corazón del imperio. Hay más cosas aquí, el tiempo se ha ido, pero ahora que vamos a celebrar la cena del Señor, permítanme compartir dos pensamientos muy breves para que ustedes mediten en ello, en la cena. En primer lugar, si tú eres creyente, mi hermano, recuerda la obra que el Señor hizo en ti. Recuerda la obra. Tú también estabas ciego. Tú también estabas en tinieblas, bajo el dominio de Satanás, ajeno a la bendición del pueblo de Dios. Pero mi hermano, Dios abrió tus ojos. Dios te hizo ver la hermosura de Jesús y te atrajo hacia Él, sí, usando instrumentos humanos que te predicaron el evangelio. Mi hermano, aprovecha este tiempo para dar gracias al Señor por toda su bondad para contigo, y pídele en oración que te dé la oportunidad de darle a otros de gracia lo que tú recibiste de gracia. Predique el evangelio. Predique el evangelio, amparándote en la bendita providencia de Dios, que jamás será frustrada ni por las tramas de los hombres, ni por la misma incredulidad. Nosotros proclamamos el evangelio y de repente Dios dice en el corazón: sea la luz, y la persona se convierte. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda que el casi nunca ha salvado a nadie. Por poco me persuades, casi me persuades. Si fue eso lo que quiso decir. Mira, mi amigo, déjame decirte una cosa.
Ser un casi cristiano es estar completamente condenado. Tú te puedes ahogar en el medio del mar o te puedes ahogar en la orilla y te vas a ahogar como quieras. Yo tengo la convicción de que muchos que vienen a la iglesia todos los domingos se van a ahogar en la orilla. Son casi cristianos. Mi amigo, ser casi cristiano es estar completamente condenado. Así que si durante este mensaje sentiste en algún momento que la predicación por poco te persuade, aprópiate de las palabras de Pablo en el versículo 29 y conviértelas en una oración a tu favor. Señor, sea por poco o por mucho, hazme tuyo ahora. Cambia mi incredulidad en arrepentimiento y fe. Muéstrale a mi corazón la gloria y la hermosura de Jesús, de tu Hijo, para que Él sea mi Salvador y para que sea mi tesoro desde ahora y para siempre. Pídeselo al Señor mientras nosotros participamos de la cena del Señor.